Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están viendo aquí en Bolivia y en todas partes del mundo. Hoy día vamos a comenzar una serie de programas bajo el denominativo del podcast de Hora 25. Estos programas están dentro del marco de lo que se llama el periodismo del nuevo tiempo. La intención es hacer un diagnóstico, hacer debate y, por supuesto, plantear propuestas a la difícil situación en la cual se encuentra Bolivia y el mundo con temas de alto interés social. Hoy vamos a tocar el tema que olvidó el Foro Agropecuario 2025 que fue convocado por los empresarios de Santa Cruz. ¿Qué es lo que está desarrollando? ¿Qué se desarrolló en ese encuentro en el cual asistieron los principales candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué es lo que se ha propuesto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces vamos a ver en este programa ese tema y vamos a hablar con gente muy importante y conversar aquí con nuestro amigo Justo Zapata, gran experto en el tema de desarrollo, que nos va a poder también introducir sobre estos temas. Bueno, a la pregunta que haces, ¿qué es lo que faltó? ¿No? El gran ausente fueron los pueblos indígenas y los agricultores, ¿no? De todos los ecosistemas del país. Hablar sobre agricultura sin tomar en cuenta a la mayoría, ¿no?, del territorio, a la mayoría de la gente que vive de eso, es solamente un error, ¿no? Por lo menos debería complementarse con una entrevista a los pueblos indígenas para darnos acá. Claro, porque la medalla, ¿no? Los ecosistemas que estamos viendo. Y otra cosita también, en la parte, digamos, de propuestas siempre, cuando yo alguna vez fui presidente del Foro de Medio Ambiente y Desarrollo, y ahí veíamos cómo había evolucionado el concepto, ¿no? Primero era o medio ambiente o desarrollo, ¿no? Y eso era para justificar quemazones, todo eso, ¿no? E incluso en el gobierno del MAS, no sé si se acuerdan, Álvaro García Linera, decíamos, nosotros no queremos ser los guardaparques del infierno. Era decir, no hay que quemar bosques para nuestro desarrollo, quemaremos lo más, ¿no? Entonces, después eso evolucionó un poco a que conservación y desarrollo, o sea, se puede hacer las dos cosas, ¿no? Y finalmente, eso ya con la propuesta que voy a hacer después, es que conservación es desarrollo. Entonces, en el Foro de Santa Cruz todavía estamos con la premisa, digamos, que tiene que guiar toda la actividad, ¿no?, de desarrollar es aniquilar el medio ambiente, aniquilar la biodiversidad, ¿no? Sí. Muy bien, tú decías una cosa muy importante, aquí se excluyó a gente que vive en otros ecosistemas, estamos hablando de gente que vive aquí en la área del altiplano boliviano, de los valles bolivianos, del Chaco boliviano, simplemente se tocó aquella región donde prácticamente los que mandan son los productores de soya transgénica, maíz transgénico y otros productos que están ahí. No, exactamente, ese ha sido el gran ausente y la gran política, y con la que parece que todos los candidatos están de acuerdo, ¿no? Sí, porque una de las cosas que se planteó ahí es que el modelo de desarrollo cruceño es el que se va a adoptar como modelo de desarrollo para todo el país, ¿no? Y es un modelo de desarrollo que desde mi punto de vista está vinculado principalmente al uso de los transgénicos, a la ampliación de la frontera agrícola, al uso de los pesticidas, fungicidas como el glifosato, que se ha comprobado que causa cáncer, ¿no? Entonces, yo creo que no se está viendo críticamente lo que los candidatos están apoyando y lo que en algunos sectores, ¿no?, de algunos medios de comunicación tradicionales e incluso medios de medios informativos que circulan por internet, es el hecho de que vamos a llevar adelante un modelo que está en contra de la naturaleza cuando tú nos propones que, por el contrario, un modelo de desarrollo podría convivir con la naturaleza sin provocar grandes daños. Correcto, esa es la propuesta de fondo, ¿no? Incluso que conservando el medio ambiente podemos generar más empleo, más excedentes, más bienestar para la gente. Mucho más que
profundizando este modelo, ¿no? Además, estamos en una época de innovación, ¿no? Y estamos básicamente con más de lo mismo. Eso de cultivar la soya arrasando con los bosques, etcétera, es el modelo que se ha aplicado en la Argentina, en el Uruguay, en el Brasil y en el Paraguay, que ahora se ve como la gran estrategia de desarrollo en el Paraguay, ¿no? Claro. Pero todos son más de lo mismo, ¿no? Entonces, precisamente, sería interesante que todo el pueblo boliviano ya haga otra manera, innovar sin introducir algo nuevo, ¿no? Claro. Otra manera de vivir de la biodiversidad, ¿no? Sí. Con relación a los problemas que tiene esta agricultura, bueno, que se ha propuesto que debería ser la que continúe afectándose, tenemos por un lado eso dicen los biólogos, ¿no? Hace mucho tiempo ya, de que tenemos un ecosistema, y en un ecosistema tienes un montón de especies animales, vegetales, que viven del sistema. Cuando tú quemas todo eso para meter un monocultivo, no interesa si es soya, si es arroz, etc., un monocultivo, entonces estás alterando la forma de vida, etcétera, de todo un universo de vida animal y vegetal. Y eso es una barbaridad. Además, como en ese ecosistema han convivido tantas especies animales y vegetales, esas especies son las primeras en tratar de comer, porque no hay otra cosa, lo que se está produciendo. Y para evitar eso, se introducen todos los SIDA, llamó el plaguicida, el fungicida, el biocida, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo malo de esto es que, bueno, entonces la idea es matar a todo ser viviente, animal o vegetal, menos al transgénico, ¿no? Que tiene esa característica precisamente que es resistente a todos los SIDAs, ¿no? Claro. Entonces, pero residuos de esos biocidas, etcétera, pueden permanecer en pequeñas cantidades en los productos de la soya, etcétera. Y eso cuando ingerimos puede producir cáncer en animales y en nosotros también, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, para aplicar un transgénico de la soya se usa el glifosato. Y eso la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido que es un cancerígeno. Bien, otra de las cosas que se ve en este foro, lo que se ha divulgado por las redes sociales, es que supuestamente el foro estaría yendo en contra de esta economía estatal que habría desarrollado el gobierno estatal, socialista, etc. Sin embargo, lo que va a pasar es que este tipo de economías, como el modelo cruceño, no puede vivir al margen del Estado. Necesita el apoyo del Estado, necesita un diésel subvencionado, necesita no pagar impuestos para desarrollar esto, necesita de la protección, o sea, la seguridad jurídica que le da el Estado. Por lo tanto, es una contradicción la que nos está mostrando. Ahora vamos a escuchar al compañero Alex Gilca, quien es vocero de la CONTIACAP, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Alex, ¿qué opinión te merece los resultados del Foro Agropecuario que se desarrolló en Santa Cruz bajo auspicios de la CAO? Respecto a este foro que se tuvo recientemente en la ciudad de Santa Cruz, donde prácticamente los agronegociantes convocan a los candidatos a que propongan sus propuestas, sus iniciativas, sus planes de gobierno, sobre todo en materia agroindustrial y ganadero. Ese evento lo que ha hecho es develar de que las intenciones de los actuales candidatos están en la misma sintonía del modelo económico que tiene sus bases en el extractivismo. Es decir, que ellos están dispuestos a abrirle todas las fronteras y las barreras posibles que hasta ahora, digamos, este sector ha tenido, siendo que el sector agropecuario quizás ha sido uno de los más favorecidos en las últimas 2 décadas
especialmente en el periodo del movimiento al socialismo. Tenemos que los bolivianos darnos cuenta de que los futuros o el futuro gobernante estaría incluso dándole mayor realce desde de lo que hasta ahora hemos visto en ese campo de las agroindustrias, que recordemos al pueblo boliviano desde 2019 viene repercutiendo en incendios forestales recurrentes. El 2019 hemos perdido como 5 millones de hectáreas. De ahí en adelante, el promedio de pérdidas de bosques y pastizales casi ha sido de 3 millones por año. Pero lo que ya viene a ser algo sumamente preocupante es lo ocurrido el 2024, cuando la cifra duplica a lo ocurrido en 2019, es decir, más de 10 millones de hectáreas de bosques y pastizales que se han consumido. Producto, aquí tenemos que ser, creo, claros justamente de ese modelo económico que dice ser exitoso, ¿verdad? Si hablamos a nivel del departamento de Santa Cruz, los empresarios cruceños se jactan de que el modelo económico cruceño es el que está sosteniendo, ¿no? Digamos, la economía del país, son los que están permitiendo que los bolivianos tengamos la posibilidad de servirnos los alimentos en nuestras casas. Y eso es un desafío, sobre todo para los académicos, para los investigadores, para justamente hacer un balance y un equilibrio, si eso es cierto. O sea, tenemos que ver el otro lado, las consecuencias de este modelo que está ocasionando, por ejemplo, en el medio ambiente. ¿Cuánto de destrucción se ha dado en los últimos años? ¿Cuántas áreas protegidas, territorios indígenas, cuántas fuentes hídricas, recursos hídricos se han ido secando durante todo este periodo? Si eso valuamos, si eso lo monetizamos, ¿cuánto será de pérdida que estamos sufriendo los bolivianos? O sea, las cifras son incuantificables. Entonces, eso es algo muy preocupante. Creo que este foro agropecuario nos tiene que llamar a la reflexión al pueblo boliviano, pero en particular a los pueblos indígenas, porque quienes estamos llevándonos la peor parte del modelo económico que tiene sus bases en el extractivismo, en este caso agroindustrial y ganadero, somos los pueblos indígenas. Entonces, creo que acá el pueblo boliviano, la sociedad civil, tiene que hacer análisis mucho más profundo sobre esta propuesta que ya es de conocimiento público de los candidatos que han estado presentes, y con seguridad de los que no asistieron también va en la misma sintonía, Nelson. ¿Qué política de Estado se está desarrollando en Bolivia con respecto al mundo agropecuario? Sí, claro. Bueno, es de tener el control absoluto de áreas estratégicas. Claro, esa ambición desmedida de acaparar estos nuevos espacios, por ejemplo, que concentran probablemente la mayor riqueza que tiene el pueblo boliviano, que son los territorios indígenas, las áreas protegidas. Creo que, por ejemplo, también tenemos que hacer un análisis profundo y reflexionar sobre cuáles han sido las causales que dieron lugar a la creación de las áreas protegidas. ¿Será realmente el interés de proteger y conservar de muestras icónicas en términos de recursos hídricos, genéticos, de biodiversidad, o hablando de pueblos indígenas, digamos, preservar nuestra identidad cultural a través de la declaración de estas áreas protegidas? ¿O más bien el interés de haber creado estas áreas protegidas fue una acción solamente de
cuidar estas áreas para más tarde entregárselos a los grandes intereses económicos? Porque eso es lo que ha ocurrido en otros países, Nelson. Y en cambio en Bolivia, la creación de las áreas protegidas de alguna manera ha generado un empoderamiento de los pueblos, de la sociedad civil boliviana, a diferencia. La lectura que tenemos, por lo menos de nuestra vivencia, de testimonios de mucha gente, líderes indígenas y otros, y de otros sectores en otros países, no hay una simpatía con las áreas protegidas. Contrariamente, detestan o repudian esa decisión de los gobiernos de haber creado estas áreas protegidas porque va en detrimento de sus intereses, si hablamos sobre todo de los pueblos indígenas. Y hoy por hoy, en Bolivia, la política estatal nos está mostrando de que prácticamente estos espacios, áreas protegidas, territorios indígenas, principales cuencas hidrográficas, están expeditos para los grandes capitales. Las leyes, las normativas, tanto nacionales como internacionales, prácticamente han sido desechadas y hoy por hoy tenemos un extractivismo brutal que ha tomado control de estas áreas, de estos espacios. Y para eso, ¿qué están haciendo? Aprobar un conjunto de normativas al cual el pueblo boliviano, por ejemplo, lo ha denominado las leyes incendiarias, ¿no? Con esas normas prácticamente se vienen destruyendo y abriendo espacios. Y justamente esos daños que estamos sufriendo producto de los incendios forestales están en zonas estratégicas, en áreas donde hay interés por un lado económico, pero por el otro lado también interés político, porque donde se han destruido estas áreas es donde surgieron también comunidades interculturales y los interculturales sin duda se han convertido en una punta de lanza para abrir espacios a los extractivismos. Y claro, no son los únicos, están los menonitas, están los mineros, están los madereros. Incluso quienes se dedican a actividades ilícitas están sirviendo como ese puntal de lanza para seguir abriendo estas zonas de gran riqueza natural y cultural, Nelson. ¿Cuál es la opinión que tienen como indígenas sobre el uso de los transgénicos y estos herbicidas que hacen tanto daño a la salud? El agronegocio es un paquete de, ¿qué te digo? De múltiples negocios, ¿no? Porque dentro de, digamos, de este sector económico o quienes integran o quienes son parte de esta economía que tiene su motor económico en los monocultivos, por ejemplo, Ujú. ¿no? O la ganadería, pues para que esos negocios funcionen, significa tener alianzas estratégicas con quienes, por ejemplo, suministran los fertilizantes, por un lado, ¿no? Por el otro lado, tienen alianzas con quienes producen, ¿no? Los pesticidas, ¿no? Estos prácticamente agrotóxicos. Entonces, pero no solo es eso, o sea, yo creo que la agroindustria está manejada por un poder económico bastante fuerte Ujú. eh, a nivel regional, a nivel global, y entonces estos grandes intereses han trabajado para convencer a la sociedad de que la salvación o la alternativa que tenemos que seguir en distintos países es apostando a esta forma. Pero no tratan ellos de esconder de que en realidad es un negocio redondo para este grupo de empresarios o de emprendedores que prácticamente alimentan a un poder global muy pequeño en detrimento de las grandes mayorías, porque realmente
ahí si hacemos un balance de cuáles son los rendimientos, ¿no? De la biotecnología, que ellos le dicen, ¿no? A la introducción de transgénicos, supuestamente eso es para duplicar, para triplicar, ¿no? El rendimiento. Y incluso en este foro hablaron, incluso no solamente de duplicar, de triplicar, incluso, o sea, sus expectativas es mucho más grande, ¿no? Entonces, pero si hacemos una lectura y un análisis del agronegocio en la región, Nelson, tomando en cuenta a Paraguay o a Brasil, que son quizás los referentes más grandes en la región para hablar de agronegocio o de monocultivos, vamos a ver que su rendimiento, incluso con la biotecnología, no es así como nos están pintando en Bolivia, específicamente en este foro. O sea, si se hace una retrospectiva, ¿no? Vamos a ver que ese modelo, que ese sistema no va a cambiar y lo podemos ver. Si les permitimos a estos agronegociantes que en los siguientes años nos demuestren que utilizando la biotecnología van a duplicar, triplicar su rendimiento, no va a suceder. Porque lo que hace estos fertilizantes y por el otro lado estos plaguicidas es pues empobrecer, ¿no? Al suelo. Entonces, lo que están induciendo es a que más personas entremos a ser consumidores de todo ese paquete de agronegocios, ¿no? Desde sus equipamientos, porque utiliza mucha tecnología, Nelson. Incluso ya el sistema de riego, ¿no? En algún caso se hace pues utilizando avionetas o el sistema, por ejemplo, de control de las plagas se hace también desechando estos fertilizantes desde avionetas. O sea, seguramente se están utilizando drones, no sé, pero quienes tienen esa capacidad de poder acceder a todas esas herramientas no es fácil. O sea, solo los que tienen un gran poder económico y político, Nelson. Nosotros estamos convencidos, Nelson, en la Contiocap, de que el modelo económico que tiene sus bases en el extractivismo ha llegado a su nivel más crítico, es decir, ha llegado a un punto de inflexión. Ya no podemos seguir como país insistiendo en este modelo económico que nos ha llevado al empobrecimiento de las grandes mayorías. Seguramente hay un puñado de empresarios, ¿no? Y políticos prebendales que se han hecho de mucha riqueza. Eso también hay que decirlo. Pero veamos a las grandes mayorías en qué situación estamos. Sobre todo si hablamos de pueblos indígenas. El extractivismo nos está arrebatando los medios tradicionales de vida, nos está despojando de nuestros dominios ancestrales, nos está quitando los recursos más importantes para nuestra sobrevivencia, como es el agua, ¿no? Las fuentes hídricas cada vez son más escasas. Entonces, ese modelo no puede seguir vigente, Nelson. Entonces, hay una obligatoriedad para la sociedad boliviana y deberían estar conscientes de ello los candidatos, de que tenemos que empezar a plantear un punto de nuevos desafíos. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo es transitar hacia un desarrollo económico sostenible y solidario, ¿no? Quizás puede tener otras variantes, otras denominaciones, pero en esencia lo que queremos es que de aquí en adelante el aprovechamiento de los recursos naturales tiene que ser en armonía con la naturaleza y de respeto con los pueblos indígenas. No estamos hablando de no tocarlos, no estamos hablando de que estos recursos estén
en su estado totalmente natural. Pero estamos hablando de que la forma de aprovechar, de extraer, de generar bienestar sea de la manera más amigable posible con la naturaleza y de un respeto profundo con los pueblos que milenariamente lo han habitado. Y ahí hablamos también de que el desarrollo económico tiene que ser solidario, por un lado sostenible, pero por el otro lado solidario, porque entendemos de que esto no tiene que ser solo de una parte. Es decir, si hablamos del término de solidaridad, estamos hablando de que esto tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Ese compromiso bueno, van a encarar, ya sean políticos o empresarios, pues tiene que ser cooperativo, tiene que ser mutuo, tiene que ser de responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, no podemos aprovechar los recursos naturales sin dejar beneficio, por ejemplo, para los que han vivido ancestralmente en esos espacios. Entonces, Así eso es. nos muestra, por ejemplo, el tema hidrocarburífero en el sur del país, Nelson, Ujú. donde por más de 50 años, casi 70 años, se vienen aprovechando estos recursos, pero no ha habido ese espíritu de solidaridad con la gente que ha habitado en esos lugares. Hoy por hoy, estos pueblos, sobre todo guaraníes, están sin acceso a agua, ¿no? Ujú. Han perdido sus fuentes de agua. Claro. Su economía es mucho más deprimente porque ya los suelos se han vuelto improductivos, producto Mm. justamente de la contaminación del suelo o del aire, del agua. Entonces, todos esos temas tenemos que ir viendo. Entonces, creo que eso es lo que nosotros vamos a insistir. Ujú. Lamentablemente, desde el nacimiento de la República, llegando al Estado plurinacional, muy cerca ya a celebrar nuestro bicentenario, el modelo económico nunca ha variado en nuestro país. Claro. Siempre se ha caracterizado por ser un modelo económico de exportación de materia prima. En los últimos años, sobre todo el gobierno del Movimiento al Socialismo, nos ha propuesto la industrialización, pero hagamos una lectura y un análisis, una revisión a esa propuesta y que nos muestren los entendidos en la materia si realmente hubo industrialización y Ujú. qué estamos industrializando. Entonces, Mm. pero todos estos temas es necesario Debatir. debatir exactamente, porque nosotros lo que estamos planteando es una propuesta de dejar en el pasado los extractivismos y transitar a este modelo Ujú. post-extractivista que entre nuestros intereses es que sea un modelo sostenible, un modelo sustentable, un modelo solidario. Y probablemente pueda tener otras denominaciones, pero eso hay que seguir trabajando, Sí. ¿no? Y lo vamos a hacer seguramente con el apoyo y la venia de muchas instituciones de la sociedad civil. Muy En bien. suma, Nelson, nuestra inquietud es generar un debate a Es. partir del planteamiento de estos temas. Tenemos que pasar a lo que estamos haciendo en este programa. Hemos dicho que vamos a hacer diagnóstico, debate y propuesta, que es lo que realmente está faltando. Desde el mundo popular, desde la ciencia y la tecnología, desde los expertos que conocen, vamos a pasar a la propuesta y ahora vamos a conversar con nuestro compañero José Zafata. Ok, como propuesta, la línea base es que conservación de la biodiversidad es desarrollo. ¿Ya? Y aquí podemos ver lo que se ha estado haciendo en todo lado, ¿no? Antes de que empezara este modelo cruceño, podríamos decir, ya se ejecutó en la Argentina, pueden ver la deforestación, en el Brasil, pueden ver la deforestación, en el Paraguay, que ahora se dice que es una maravilla, cómo se está desarrollando en Paraguay en función de los cultivos de soya, y aquí podemos ver en Bolivia esta parte, ¿no? Algo que no se ha mencionado en el foro, por ejemplo, es el tema de los incendios forestales. Hay leyes, decretos que fomentan, autorizan, ¿no?
Y esto en la época del gobierno de Dimas. No se puede decir de que va a haber un cambio de modelo. Es el mismo modelo que se está ejecutando con las quemas. Y ahí podemos ver las quemas, ¿no? De los bosques. Esta es una imagen satelital de Bolivia con los focos de calor durante los incendios forestales del 2024. Es una foto de la NASA. Y ahí pueden ver los puntos rojos, significan los incendios. Realmente, creo que hemos sido los que más incendios han producido, incendios forestales a nivel planeta en 2024. ¿no? Somos los Esto no se ha tocado tampoco en ese foro. En ese foro si se va a autorizar, no se va a autorizar, pero el modelo requiere, modelo requiere de incendios, ¿no? ¿Okay? Ahora, bueno, entonces dentro de la propuesta, que es aprovechar de la biodiversidad, aquí muestro los precios de exportaciones no tradicionales según el Instituto, cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior del año 2024. Ahí pueden ver, ¿no? Los productos de la soya y derivados, grano de soya, el precio promedio. El precio, no, este es el precio con el que se exportaba, ¿no? Dólares por tonelada. El grano de soya $400, aceite 800, etcétera, etcétera, torta de soya, ¿no? En cambio, lo no tradicional, quinoa, por ejemplo, el precio por tonelada $2.837, que es casi 4 veces más que los 400. Nueces del Brasil, esto es de la zona de Pando, $6.503 la tonelada. ¿no? Y aquí vemos, en resumen, la cantidad de ingresos que generan todo lo referente a la soya, pueden ver acá, llega redondeando a $1.100 millones al año, ¿no? Pero exportando alrededor de 2.2 millones de toneladas. 2.2 millones de toneladas, se generan $1.100 millones. En cambio, con nueces del Brasil y con quinoa, ¿no? Se genera $270 millones, eso ¿no? Es una cuarta parte de esto, pero en peso esto es 58.000 toneladas, mucho menos, ¿no? Entonces, claramente se nota que estas son... ¿no? Y aquí vemos el tema de la deforestación. Aquí, por ejemplo, para la parte de las almendras es necesario conservar el bosque, porque la almendra, o nuez del Brasil también, como se llama, está en árboles, ¿no? Entonces, si queman los árboles, no hay nueces. Entonces, pueden fijarse aquí lo verdecito que es esto, comparado al Brasil, este es el estado de Rondônia, donde ha habido deforestación también para ganado, y aquí el estado del Acre, ¿no? Entonces, aquí está el modelo a seguir, ¿no? Y ahí pueden ver el desafío del 2018, ya se estaban exportando 26.000 toneladas, pues el orden de magnitud es mucho menos que los millones de toneladas de soya, ¿no? Y fíjense, el precio, $6.500. Esa vez, básicamente se ha mantenido el precio, ¿no? Oscila entre los $6.000 frente a los $400. Exacto. Esto es como 15 veces más, aprovechando esto. Aquí, para el norte amazónico, ¿no? Donde tenemos existencias tipo yungas, donde más biodiversidad hay, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un resultado de un trabajo que se hizo en la universidad, cómo se pueden aprovechar las palmeras de acá, ¿no? O sea, en lugar de arrasar con las palmeras, ¿no? ¿Cómo se las puede aprovechar? Y aquí pueden ver los diferentes tipos de palmeras, azaí, tembe, chonta, majo, palma real, y los productos que se pueden extraer, ¿no? Jugo energizante, complejo B, vitamina A, mermeladas, aceite similar al de oliva, leche con aminoácidos esenciales, aceite con beta-carotenos, jugo con antioxidantes, una muestrita de lo que se puede hacer, ¿no? Y aquí, incluso, esta es una fotito que saqué aquí del puesto cerca de la universidad, donde se están ofreciendo jugos de cupuazú, azaí, acerola, que ni siquiera conocemos nosotros, los bolivianos. Imagínense difundir todo esto a nivel nacional. Sí.
Y aquí tenemos los pueblos indígenas de Bolivia, cada concepto significa un pueblo diferente, y aquí la experiencia de vida de estos pueblos es algo que tenemos que escuchar. Son miles de años que ha vivido la gente ahí, que ha vivido de una manera sostenible con su ecosistema, ¿no? Y cómo no vamos a aprovechar todo ese conocimiento ahora, ¿no? Entonces ahora es más valioso que nunca, y esto hace que en lugar de las empresas transnacionales extranjeras, hace que los pueblos indígenas sean los líderes de esta propuesta de desarrollo. La gran contradicción del Foro Agropecuario 2025 está en que se centraron principalmente en toda la producción que se desarrolla en el norte cruceño, en la parte amazónica del país. ¿Y qué de los pueblos que viven en las zonas andinas, de las tierras del altiplano y de los valles? Aquí también se produce gran cantidad de alimentos, hay mucha gente que necesita el apoyo necesario para el desarrollo productivo del país. A ver, justo, ¿qué podemos hablar sobre esos temas, sobre el tema del aprovechamiento de la biodiversidad en el área andina? Ya, como la palabra indica, es biodiversidad, ¿no? Y bueno, todos creo que sabemos que somos un país biodiverso. Tenemos áreas, ¿no?, que se extienden desde los 6.000 metros, donde tenemos cultivos muy diferentes de los que tenemos en los yungas y estos muy diferentes que están en el llano, ¿no? Entonces, todos estos ecosistemas deberían estar siendo encausados bajo una misma propuesta, unas mismas líneas, ¿no? Porque una política de Estado precisamente tiene que haber un denominador común que se pueda aplicar a todos los ecosistemas en este caso, ¿no? Solo como un ejemplo voy a aquí hacer una exposición sobre el aprovechamiento de la biodiversidad andina. Esta panorámica que ven acá es de la zona más desértica de Bolivia, sudoeste potosino, Oruro y un poco el sur del altiplano paceño, ¿no? Desierto, aquí no crece nada de importancia económica, ¿no? Y aquí quiero ilustrar la importancia de la educación, de la investigación, de la innovación. Es precisamente en este ecosistema, ¿no?, donde aquí pueden ver una carretera que está en medio del desierto, y es a través de esa carretera que se ha efectuado trabajo agrícola para sembrar tiempo. Y aquí pueden ver, después de la siembra y después del florecimiento, cómo esa carretera está rodeada básicamente. Esto no parece ser altiplano desértico que acabemos, pero es ese altiplano desértico, todas estas imágenes. Aquí está una imagen del doctor Cecín Curie, que es un científico que ha dedicado 20 años de su vida a desarrollar este proyecto y la tecnología. Ahí rápidamente he puesto algunas imágenes de la tecnología. Ahí tienen el tractor tradicional, que es rotura, ahí tienen estos depósitos son de agua con ingredientes para la fertilización. Otra imagen. Aquí tienen cómo en estas mezcladoras de cementos, se producen las quimas que están predeterminadas, y aquí se las mezcla con los micronutrientes que requiere la planta. Y después aquí tienen la sembradora, que es toda una tecnología que se desarrolla en Bolivia. Ahí pueden ver la sembradora, ¿no? Y otra imagen como por acá sale la mezcla de semillas pregerminadas con micronutrientes, y eso cae en los surcos que hace la sembradora. Y también todo un sistema de riego. Lo bueno de que en estos ecosistemas la necesidad de riego es 2 veces al año, ¿no? Es cuando, un poquito después de que se siembra, y casi al final, no necesita mucha agua. Y aquí podemos ver en la parte económica lo que significaría sembrar 1 millón de hectáreas de los 18 millones de hectáreas de estas características que se tienen en el altiplano paceño. En el altiplano boliviano, este rendimiento, se ha llegado en las pruebas a llegar a rendimientos hasta de 10 toneladas por hectárea.
Pero nos hemos pero tomando un promedio de promedio de 4, al precio que hemos visto hasta 2024, estamos hablando de 11.348 millones de dólares. Esto es 2 veces lo que ha generado el gas en sus mejores momentos. Esto no necesita de quema de bosques, porque no hay bosques. No necesitamos utilizar pesticidas, como el glifosato. Exactamente, porque no hay competencia, aquí no hay otras plantas que compitan por los nutrientes, no hay animalitos que coman el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver en rojo, ¿no? El ecosistema, la parte más desértica, que sería ideal para esto. Y fíjense, los actores principales aquí serían 70.000 familias de 80 municipios en Oruro, La Paz y Potosí, que serían los actores principales de este desarrollo, en lugar de transnacionales extranjeros. Bueno, hay que tomar en cuenta que Cecilia, de acuerdo a sus estudios, más o menos hizo un cálculo que para plantar 1 millón de hectáreas de clima prácticamente se necesitan $1.000 millones, con lo cual tendríamos una producción que puede ser prácticamente de largo plazo, ¿no, estimado Cristo? Estamos hablando de una producción de 20, 30, 40 años, y no como lo que sucede con los recursos no renovables. Por ejemplo, en el tema del gas pasa 20 años, se seca un pozo, se seca el campo y ya no tenemos. En el tema de la minería, lo mismo, ¿no? Esto es sostenible, pues, en el tiempo. Y también otro ejemplito es del Tarwi. Todo el mundo conoce el Tarwi. En la zona andina, en el altiplano norte, ¿no? Y aquí podemos comparar con la soya, y fíjense, tiene más proteína que la soya, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de alimento para la gente, para animales, es superior, ¿no? Y además, ¿no?, estudiando esto se ha visto de que el Tarwi puede ayudar a combatir la glicemia, o sea, la diabetes. Claro. Y fíjense, este sería un aprovechamiento colateral de otra parte de la planta, ¿no? Y con esto quiero acabar. Es muy importante acompañar la parte de la educación, ¿no?, que es por un lado, enseñar a la gente, después investigar, después innovar, que sería la experiencia en pequeña escala, y después la producción industrial, ¿no? Esa es la reforma educativa que había que implementar, ¿no? Claro. Siempre educar, investigar, etcétera, en función de desarrollar al país. Y con esto tendríamos a toda nuestra juventud de actores principales en el desarrollo, y no como generalmente ocurre en el planeta, que si no atraemos inversionistas, si no atraemos capitalistas, nos vamos a morir de hambre. Como verán, estimados, los datos son realmente contundentes, ¿no? El modelo agropecuario cruceño lo que está haciendo es sumar todos los SIDAs. ¿Por qué? Porque va a ser un modelo ecocida, vamos a utilizar plaguicidas, se va a utilizar un montón de cosas que van en contra de la naturaleza. Sin embargo, la propuesta que se está haciendo a partir de lo que se denomina la investigación, la innovación, a partir de lo que es la educación y aprovechar lo que nosotros tenemos, como el tema de la quinoa, es sumamente importante en el campo de la soberanía, por ejemplo. Para el modelo cruceño necesitamos soya transgénica, glifosato, que está dentro del marco de una empresa transnacional que tiene que proveer todos esos insumos, mientras que en el campo de la quinoa, todo lo que necesitamos, desde de las semillas, desde la tecnología que se va a utilizar, todo va a ser hecho en Bolivia. Y las ganancias van a ser para los bolivianos. Entonces, estamos viendo claramente aquí la contraposición de dos modelos. Un modelo que sirve para la destrucción del ecosistema y, por supuesto, para que nosotros sigamos siendo un país exportador de capitales en base a nuestra destrucción, o queremos un modelo que no solamente cuide el medio ambiente, sino que reproduzca económicamente esos recursos para los bolivianos y además tengamos lo que tanto nos hace falta, el desarrollo científico y tecnológico.